de su majestad, los triunfos de su amor. Si yo pudiera un sabio ser y en todo idioma hablar, y en 1000 palabras lograré mi alabanza expresar. Aleluya, aleluya, aleluya. Demos gloria a nuestro Dios. Frente a su trono cantaré con coro angelical, 1000 veces y más fuerte aún su nombre alabaré. Aleluya, aleluya, aleluya. Alaben a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Alaben al Rey. Mil años como un día será, estando frente a ti, y la hermosura contemplar de quien murió por mí. Ahora nos vamos a unir todos en una sola voz a cantarle a nuestro Rey de Reyes. Aleluya. Damos gracias al Señor por la vida de toda la Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica y queremos darles un saludo especial a cada una de nuestras iglesias locales ubicadas alrededor de todo nuestro país, a cada familia, hermano, hermana, amigo, amiga que está conectado en esta mañana a esta transmisión tan especial, y queremos darle un abrazo a cada uno de ustedes de parte también de don Fernando, que les envía sus saludos y que también le da gracias a Dios por cada uno de ustedes. Nosotros en esta mañana queremos compartir con ustedes un tema muy especial. Mi nombre es Cristian Bonilla, pastor en la Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica, y a mi lado está el hermano Daniel Sandí. Él es asistente dentro del Seminario Evangélico Metodista de Costa Rica. Y queremos orar, queremos tomar unos segundos para orar en acción de gracias a Dios por la vida de la iglesia, por cada ministerio pastoral, por cada ministerio ahí en las iglesias locales, por cada iglesia también situada en lugares muy estratégicos dentro del país para llevar el mensaje de Cristo. Y queremos orar en acción de gracias por la iglesia. Y por qué no también, hermanos, unirnos en oración por nuestro país. Sabemos que la situación aún de salud no está bien, no está fácil, y queremos pedirle a nuestro Señor que derrame también esa sanidad que tanto se requiere, no solo en nuestro país, sino también fuera del país. Así que le pedimos, amado Padre Celestial, te damos gracias por todo el quehacer de la iglesia, por cada lugar, Señor, donde tu palabra se está exponiendo, y también por esta herramienta, Señor, a través de lo digital, para seguir también conversando, Señor, y exponiendo tu palabra. Oramos, Señor, por nuestro país, oramos, Señor, por todo el ministerio, Señor, también de salud,
que estás, Señor, llevando a cabo una tarea tan fuerte. Pero creemos, Señor, que tú estás derramando sanidad en esta hora sobre cada familia, aun aquellos que están en los hospitales, en las casas, en los que, Señor, salimos cada mañana también a trabajar. Tú estás guardando la vida de cada uno de nosotros. Oramos, Señor, por tu protección. Oramos, Señor, por sabiduría, Señor, también a las autoridades. Y ponemos todo en tus manos, Señor, reconociéndote como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo esto, Señor, lo ponemos delante del trono de la gracia, sabiendo de que tú estás haciendo la obra en especial, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y que muchas gracias, Pastor Cristian, por esa oración. Y creo que es necesario en estos tiempos que nos unamos como iglesia. Este tiempo de transmisión ha sido especial a través del tiempo. Dios nos ha sorprendido y hemos visto cómo la iglesia se ha unido. Y bueno, el tema que nos reúne hoy es un tema súper interesante. Vamos a hablar directamente de las evidencias de la resurrección. Y de fondo podríamos preguntar, ¿existe evidencia de que Jesús resucitó de los muertos? Esa sería como la pregunta de fondo, ya que podríamos pensar que muchos filósofos y ateos aseguran de que la resurrección de Cristo, y los mismos judíos no aceptan que Cristo fuera el Mesías prometido. Entonces, partiendo de todo eso, queremos en esta mañana dar evidencias reales de lo que es la resurrección de Cristo, ¿verdad? Para afirmarlo. Cuando nosotros hablamos de este tema, siempre viene a mi mente las palabras de Jesús, ¿verdad? El mismo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene a mí y conoce al Padre si no es a través de Él. Él habla, yo soy la resurrección, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y a través de esa misma palabra que Jesús nos da en la Escritura, nosotros podemos entender algo hermoso que hemos venido viviendo aún antes de Semana Santa en cada una de estas exposiciones, y es ver la resurrección no solamente como el acto de un Jesús crucificado, ¿verdad? Sino entender de que la tumba está vacía, de que Él vive, de que Él reina, y que eso también trae convicciones en estos tiempos para la iglesia de Cristo, en medio, como lo acabas de mencionar, Dani, en medio de tantas circunstancias, en medio de tanta filosofía, en medio de tantas teorías. Hoy queremos hablar un poquito de esas evidencias reales. Y podemos mencionarlas así por encima, sí, claro. Y después vamos a ir como desglosándolas. Vamos a tocar solamente 6, habría mucho más cuando pensamos en la historia, cuando pensamos en evidencia arqueológica y muchas cosas más, pero vamos a tocar la evidencia número 1, va a ser la iglesia como tal. La evidencia número 2 que vamos a hablar es cómo cambia el día de adoración del pueblo, de los cristianos en ese momento, ya que eran judíos, tenían su sábado y cambian al domingo. Y posteriormente también vamos a ver la evidencia del bautismo y también la comunión, que sería lo número 4. El número 5 vamos a hablar de la estructura social que va cambiando. Y por último, y una de las más grandes, es cómo las vidas de aquellas personas que creyeron en Cristo y en ese proceso y que Él ha resucitado fueron cambiadas y transformadas. No, hermano, entonces, ¿qué tal si iniciamos con la primera evidencia, la iglesia? Claro que sí. Y la iglesia ha tenido un éxito inicial, y la existencia tal como lo es la iglesia cristiana, ese fenómeno que se da, es algo histórico. Es algo tan histórico porque se debe a una explicación muy real a la luz de la Escritura, y es con la resurrección de Cristo. Si no hubiese habido esta resurrección de Cristo, la iglesia no hubiera estado, no estuviéramos de hecho. Pero al ver esto y ver la resurrección de Cristo, y cómo en un lapso tan corto, breve, cuando uno va a la Escritura y uno se encuentra en el libro de Hechos muchos acontecimientos, como en un tiempo tan breve se empieza a hablar de Cristo, se empieza a hablar después de su muerte
esa fe en Él y que se difunde rápidamente por todo Palestina. Wow. Y cuando se mueve en todo Palestina, llega a penetrar uno de los imperios, como fue el Imperio Romano, y el origen que se da en todo este proceso nos lleva a Jerusalén. En la cuna, diríamos nosotros, de lo que Jesús vivió, donde Él es crucificado, es sepultado, pero también ahí después, más adelante, lo vamos a ver cómo los discípulos empiezan a predicar, cómo los discípulos empiezan a moverse. Y aquí me saltaba una pregunta, Ari. A mí me saltaba una pregunta y se las quiero leer. ¿Cree usted que la iglesia primitiva pudo haber sobrevivido, aunque sea una semana, en sus alrededores, cuando sabemos que Había persecución? La época era hostil, Claro. ¿verdad? Era hostil. Entonces, la iglesia hubiera sobrevivido a todo eso cuando no se hubiera predicado de un Jesucristo resucitado. Hubiera sido muy difícil. Yo pienso que el simple hecho de que Jesús se anunciase de que iba a haber una resurrección, ya hablando de referencias del templo, que en 3 días se lo podría edificar y todo eso, si Jesús no hubiese resucitado, muchos simplemente hubieran dejado su fe, los apóstoles no hubieran tenido aquel reencuentro con Cristo y no se hubieran lanzado como se hubieran lanzado, ya que hubiera sido, no sé, un testimonio falso. Y entonces todo eso se lo hubieran achacado a los apóstoles y a la iglesia. No, y es ahí donde entendemos que entonces en vano sería nuestra fe. Así es. Pero es interesante porque en Hechos 2, ya hemos hablado inclusive del derramamiento del Espíritu Santo, etcétera, pero en Hechos 2:41 hay una gran verdad, una evidencia de la iglesia como tal, y es una prédica. Cuando Pedro llega y predica ese primer sermón, afirma categóricamente, la afirmación de Pedro en esa prédica es un Cristo resucitado. No es un Cristo crucificado, no es simplemente un mensajero o un Mesías más o un profeta más, sino que verdaderamente Pedro ahí habla categóricamente, de un Jesús resucitado que transforma, y nos enseña la escritura que solo en ese primer sermón se convierten 3,000 personas. Wow. Y no solamente se queda ahí, sino que más adelante se convierten 5,000 personas más, o sea, creyentes. Wow. Creyentes, y en su mayoría judíos, que también empiezan a proclamar esa convicción del Señor. Entonces la iglesia de hoy nos tiene que reforzar esto de una evidencia. Número 1, la iglesia de Cristo, somos su iglesia, y que a través de los hechos que se han dado, podemos hoy entender y comprender lo hermoso que es el Señor. Quiero leerte algo que encontré de un doctor, Daniel Fuller. Dice lo siguiente, dice: tratar de explicar esto, o sea, la iglesia, sin referirse a la resurrección, es tan inútil como tratar de explicar la historia de Roma sin referirse a Julio César. Wow. Es que es un precedente que marca el antes y el después de la iglesia como tal. Entonces es una realidad. Sin la resurrección no hubiésemos podido estar aquí, ni la iglesia hubiera podido desarrollarse como se ha desarrollado. Y bueno, tenemos sí muchas evidencias aún escritas. Ahora tal vez vamos a hablar un poquito de datos que hemos compartido, pero hay una segunda evidencia que también empieza a impactar. Recuerden, la número 1 es la iglesia, pero ¿qué tal si conversamos de esta segunda evidencia, que es la adoración? Y es súper interesante, Paz, porque esto es un fenómeno sociológico. O sea, si ustedes pueden notar, el pueblo judío o la cultura judía es muy oficial en sus actos de celebración. Y
el mero testimonio de que el pueblo, la iglesia, va a empezar a celebrar el aniversario de la resurrección el día domingo y hacen ese clic o ese cambio del sábado de reposo, que era un día muy especial para ellos, donde no hacían nada, donde Jesús viene a dar algunas cosas, mismo cuando Él está ahí, y lo cambian al domingo celebrando y también exponiéndolo de frente hacia ellos, de que están declarando de que creen en la resurrección de Cristo. Entonces eso va a dar un precedente, o sea, en la cultura judía o ahí mismo en esa área específica, ese cambio es una evidencia real de que Cristo resucitó. Y de las cosas que me llamó la atención es que ellos van a cambiar ese día por el aniversario, ya que es un fenómeno que Jesús aparece personalmente a los apóstoles, y eso va a dar testimonio. Y una de las cosas que quiero agregar aquí, que lo comentábamos, es la parte de los testigos oculares. Ajá, muy importante, correcto. Los testigos oculares, ¿qué son? Son aquellas personas que pudieron ver a Jesús resucitado. Según la historia y algunos historiadores y la parte arqueológica, dicen que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Y estamos hablando que el testimonio de ellos, el testimonio de los testigos oculares, la diferencia que tienen entre la resurrección y los primeros escritos que la gente va a dar, o los primeros testimonios, son apenas de meses. Correcto. No estamos hablando de años, no estamos hablando de, no sé, de décadas, no estamos hablando de eso, estamos hablando que la diferencia entre la resurrección y los primeros testimonios de la resurrección de Cristo, de más de 500 personas que aseguran haberlo visto después de que murió, son meses apenas. Y si lo comparamos con historia de otros dioses, por decirlo así, como la parte de Grecia, como muchos otros, la diferencia sí van a ser décadas y hasta miles de años de algunos escritos o algunas copias que apenas tenían por ahí. Entonces, hablar de los testigos oculares es asegurar de que hay evidencia real de que Cristo resucitó. Y esa parte es muy importante porque una vez más, uno la ve con las prédicas aún de los apóstoles, porque el momento no era fácil, ¿verdad? Había persecución, había, uno puede hablar aquí un poquito inclusive de la misma situación de Saulo, después Pablo, ¿verdad? Cómo él empieza de pasar ser un perseguidor a ser ahora un seguidor, pero por una convicción también de que él también tuvo ese encuentro con el Señor, y esa adoración en su corazón cambia a un Cristo resucitado. Y es súper interesante porque muchos dirían, es que todos eran fanáticos, seguro lo vieron en una visión o algo así, pero lo que yo puedo asegurar es que el mismo Pablo era perseguidor de los cristianos y él tiene un encuentro con Cristo y él después testifica de ese Cristo resucitado y tiene seguridad en su corazón. Y la posición que uno ve reflejada aún en la Escritura, que tal vez muchos dirán, bueno, pero es que ustedes se quedan solamente con la Escritura. Bueno, la Escritura me basta para dar referencia a muchas cosas, porque así también lo han dictado investigadores, escritores, etcétera, de cómo la Escritura más bien hoy es una base, y eso es uno de los puntos que más me gusta y que también vamos a compartir dentro de un ratito. Pero en estas evidencias, ¿verdad? Estamos viendo la iglesia como número uno, la adoración empieza a marcar un precedente de un Jesús resucitado, de un Jesús que no se quedó en la tumba, que tal vez hay muchos, ¿verdad? Es que estaba en la tumba y el concepto era los discípulos lo sacaron, ellos fueron a quitar el cuerpo del sepulcro, y no fue así. Wow, es que es impresionante porque de hecho muchos historiadores no cristianos, agnósticos o ateos, quieren siempre poner ese precedente de que había tanto fanatismo o que Jesús tenía tantos seguidores, que todo es como algo inventado, donde llegan, toman el cuerpo, se lo llevan y inventan toda la historia de la resurrección. Y es ahí, hay un punto muy interesante en estas evidencias que queremos compartir con ustedes, y podemos hablar
de una tercera evidencia, Claro que sí, como lo es el bautismo. así es. Y el bautismo es algo muy, muy interesante y quiero explicarlo tal vez de una manera muy sencilla porque es un tema que nosotros lo vivimos hoy como iglesia también, ¿verdad? Y el bautismo en cada creyente, una vez más, ¿a dónde se remonta? A la misma iglesia primitiva. A lo que la iglesia primitiva estaba haciendo, que era un testimonio real en su vida de algo que experimentó. Escucharon una prédica, escucharon ese cambio como lo mencionaste ahorita en ese, de la misma cultura judía de, ok, aquí estamos adorando sábado, pero ahora también lo hacemos domingo. Hay un cambio en la mentalidad al entender a un Jesús resucitado. Entonces, el mismo testimonio público del bautismo en el creyente hace entender la fe en Cristo Jesús. Una evidencia real de testimonio de vida público. Y esto es interesante porque para nosotros es claro entender de que el bautismo es un simbolismo que refleja mi fe y que me lleva a ese momento de salvación. Y si eso tampoco se hubiera dado, ¿verdad? El cómo la gente iba, creía y se bautizaba por haber creído en Jesús, pero ¿cuál Jesús? Una vez más, entonces podemos ver que ese bautismo es el reflejo de una salvación eterna, ¿verdad? Como símbolo, sí, pero por un acto que lindo es ver ¿verdad? El acto del bautismo donde nos sumergen en el agua, como que si estuviéramos nosotros siendo sepultados. Pero al sacarnos del agua, estamos dando también ese testimonio que hemos resucitado juntamente con Cristo. ¿Verdad? Es un simbolismo que también se marca como evidencia, aún desde la iglesia primitiva, para nosotros también. Entonces, el bautismo, y aquí no queremos entrar en la controversia, que es un tema muy interesante, el asunto de los niños, si se bautizan o no se bautizan. La iglesia metodista tiene muy clara su posición en esta parte, donde compartimos ese momento del bautismo como una evidencia de que vivimos también con un Cristo resucitado. Así es. No, pues así es una de las evidencias más grandes. Cuando nosotros personalmente vamos a hacer una declaración pública de que creemos en Cristo y creemos en su resurrección. Es que ese era el centro, podemos decirlo así, ese era el centro también de la iglesia primitiva. Ellos iban y se bautizaban porque creían. Y cuando uno va y lee la parte de Hechos, dice que la gente creía e inmediatamente estaban siendo bautizados. Gracias a Dios por los cursos que dan hoy, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si una persona no recibe un curso? ¿Puede o no puede ser bautizada? Bueno, no es el tema, pero sí hay que dejar claro de que el paso es creen y sean bautizados. Claro. Como una evidencia, como un simbolismo de ese Jesús que murió y también resucitó para con nosotros. Eso nos habla también de cómo generar comunión. Entonces, ¿qué tal, Dani, si hablamos un poco de esta cuarta evidencia? Y es que enlazándolo ahí, Ajá. hablando de la cuarta evidencia, que vamos a hablar de la comunión, que nosotros creemos plenamente y es parte de nuestra identidad como iglesia metodista, el creer en la comunión de la Santa Cena. Uh-huh. Y cómo a través del bautismo, a través de esa primera iglesia primitiva, cuando Jesús comparte el pan y el vino con sus discípulos, yo lo que imagino nada más es que ellos vivieron un momento especial y ellos querían recordar eso por mucho tiempo. Entonces, ¿qué querían? Darle un precedente a todas las futuras generaciones, no solamente algunos, o sea, empezaron celebrándolo y eso se volvió no una costumbre, no una, ¿cómo se llama? Una rutina, sino que ellos realmente celebraban y decían, por nuestros pecados, la sangre de Cristo
y esa entrega que Él hizo queremos recordarla hoy. Entonces, cuando hablamos de este sacramento, hablamos de que el pan simboliza, ¿verdad?, la muerte de Cristo en la cruz y el derramamiento de su sangre, ¿verdad?, por el perdón de los pecados de la humanidad. Entonces, cuando vamos a hablar de esto, podríamos pensar, ¿verdad?, alegrarnos por el reconocimiento que ha tenido la Iglesia a través de los años, diciendo: creemos en la crucifixión y creemos en el acto sacrificial de Cristo, en el acto de expiación que nos ha amado, nos ha justificado, y creemos que al celebrar esto estamos poniendo su nombre en alto y estamos recordando ese acto de sacrificio como nunca antes. Entonces va a ser un acto que va a trascender por las generaciones, ya que lo van celebrando y va a ser una evidencia real de que reconocen que la muerte y resurrección de Cristo fue un acto real. Y es que justamente estos dos actos o dos sacramentos que tenemos como iglesia, que también nos dan esa evidencia de un Cristo resucitado, porque cuando celebramos los bautismos hay fiesta. Así es. Hay fiesta, hay regocijo, hay alegría, empieza a haber también esa comunión los unos con los otros, esa unidad. Cuando compartimos el momento sublime, porque para mí el momento sublime de la Santa Cena en la iglesia también marca ese precedente. No nos quedamos con... siempre me gusta hacer referencia a esto, no nos quedamos con el Jesús pobrecito, pobrecito se quedó en la cruz, más bien es un gozo, una alegría que el mismo pueblo judío empieza también a entender, ¿verdad? Porque ellos vienen con todos unos actos, ¿verdad?, de sacrificio, etcétera, que aún no se habían dado y que hoy muchos también refutan, ¿verdad? Y están esperando un Mesías para poder hacer un sacrificio, etcétera. Pero una evidencia fuerte que no nos pueden quitar es exactamente esos dos sacramentos, como símbolos de una victoria, como símbolos de que Jesús está con nosotros, que ha dado su vida por amor a nosotros, de que el Espíritu Santo está con nosotros, de que hoy podemos llevar estos dos actos y seguirlos enseñando aún a los más pequeños el valor, porque no es llegar solamente, vamos a bautizar o vamos a tener el momento de la Santa Cena. Es interesante cuando uno lee que aquella iglesia, una vez más, muchas veces no se reunían a celebrar las enseñanzas de Jesús, más bien por lo contrario, se reunían a compartir la Santa Cena, a compartir esa comunión, y para ellos era un festejo. Obviamente sí, van a hablar de Cristo y Cristo es el que marca el precedente, y eso tiene que también enseñarnos hoy a nosotros aún en este proceso, podríamos decir, cuando hacemos esa apologética de nuestra fe, en comprender esa evidencia de la resurrección del Señor para con nuestras vidas. Y otra de las evidencias que vamos a ver es la parte de la estructura social cambiada. Entonces, Paz, ¿qué nos puedes decir de eso? Este punto, esta evidencia, perdón, hermanos, esta evidencia es muy interesante. Porque cuando hablamos de ese cambio en una estructura social, nos tiene que llevar directamente al pueblo judío. Nos transporta. ¿Por qué? Porque para comprender esto, tenemos que ir a ver qué era lo que estaban haciendo aquellos judíos que se convirtieron al cristianismo, que se convirtieron para ser seguidores de un Jesús que es resucitado. Entonces quiero mencionar aquí 4 puntos, tal vez de una manera no muy rápida, pero sí quiero compartírselos. Número 1 es los nuevos creyentes, hablando de ese pueblo judío, no ofrecieron otro sacrificio de animal después de la cruz. Qué bueno. Hay unos que hoy están esperando, pero bueno, hay que llevarles el mensaje, ¿no? Y llevarles esas evidencias. Entonces ya este pueblo judío
que se convierte al Señor, que comparte el bautismo, que comparte la adoración, que comparte la comunión, ya no tiene que hacer sacrificio de animal porque entendió, porque comprendió que la muerte de Cristo era suficiente. Wow, el acto de expiación de Cristo. Entonces, hay referencias, les comparto ahí unas citas en Juan 19:30 y en Hebreos 10:26-31, nos hace ver eso. Cristo se hace expiación por nosotros y este pueblo empieza a entenderlo. Porque era necesario también que el pueblo del Señor lo entendiera. Y una segunda evidencia es dejar de hacer o ignorar ciertos ritos de la ley mosaica. La ley que ya se venía estableciendo y que para el judío esto era una parte muy... el cumplir ciertos ritos, ciertos rituales, para ellos era algo muy importante. ¿Por qué? Porque cada acto te llevaba a comprender o a identificarte como pueblo de Dios. Y ellos empiezan a dejar esto de lado para entender que la resurrección, lo que se les predicó, ya no es necesario ir a ciertos ritos para decir necesito identificarme como pueblo de Dios. Ahora, con solo el hecho de creer, va a ser también un acto suficiente de testimonio en sus vidas a través del Espíritu Santo. Hechos capítulo 15, 14 al 29 nos enseña esta parte, y Efesios es interesante, del capítulo 2, versos 11 al 22, nos hacen ver eso. Ya el pueblo no se mete con ciertos ritos. Hablando del pueblo judío, es que quiero aclarar eso, ¿verdad? Aquí estamos hablando que este cambio social se empieza a dar con el pueblo judío. Entonces, número 3, dejaron no solo de ver a Dios como uno, ¿verdad? Dejaron de ser esos monoteístas y empezaron a ver también a Dios y se convirtieron a un Dios trinitario. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque para los judíos no era compatible hablar de 3 dioses, ¿verdad? Cuando hablamos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, entonces ellos, al ser predicados y ser enseñados, dejan de ver esto y empiezan a creer en ese Dios trino. Convierten su fe en esto por un acto muy importante que nosotros como iglesia todavía tenemos, y es la parte de la prédica, de la enseñanza, de ir, de hacer discípulos, de compartir los unos con los otros. Y algo muy importante es que la comunidad judía esperaba un libertador, y ese libertador era político. Ese libertador también era algo militar, si lo queremos ver así, porque para ellos no era compatible que el Mesías fuera sufriente. Entonces, cuando se les predica y se les enseña esto, podemos ver que toda esta evidencia que se empieza a dar nos enseña a nosotros que el pueblo judío da un cambio estructural, social, que también después viene a marcar a los gentiles. Y en ese marcar a los gentiles nos enseña algo muy, muy hermoso. Y aquí podríamos hablar la parte, Dani, de la misma historia, ¿verdad? Las evidencias históricas. ¿Cómo podemos estar seguros nosotros de esto? ¿Cómo hoy nosotros podemos decir, sí, creemos en un Jesús resucitado? Hemos venido hablando las últimas semanas de esto, el obispo, los hermanos que han estado al frente, y hoy damos gracias a Dios una vez más por esta oportunidad. Pero ¿cómo hoy, viendo este panorama judío, ellos toman 4 posiciones de dejar su estructura social para entender, a ese Cristo resucitado? Y aquí es donde yo me digo, wow, ¿cómo podemos estar seguros de estos manuscritos? Así es. Y entonces, cuando entiendo esta parte, hay algo muy sencillo de entender estos manuscritos y cómo para nosotros es una evidencia suficiente
suficiente de lo que se está haciendo. Entonces se llama autentificación histórica. Y en esa autentificación histórica es una comparación que se hace al recopilar la información de muchos escritos, pero también de una crítica textual. Y cuando se hace eso, todas las copias que tenemos y se hacen, esto lo hacen investigadores, de referencias cruzadas, nos hacen ver que esto textual es una evidencia tan suficiente para nosotros. Me gustó este dato, quiero compartirlo contigo y con cada uno de los que estamos en esta mañana conectados. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, solo el Nuevo Testamento, los arqueólogos han recuperado información solo del Nuevo Testamento de más de 5.843 manuscritos griegos que hablan sobre todo el Nuevo Testamento. Y para mí esto es importante. ¿Por qué? Porque una vez más eso empieza a generar un cambio en la estructura social. Ahora, no solo del pueblo judío, sino también del pueblo gentil. Del pueblo que también se le va a predicar de un Cristo resucitado. Y por ese lado, quiero compartir este dato en esta investigación, y es que el fragmento más antiguo del Evangelio es en Juan. Se encontró en el antiguo Egipto y remonta al segundo siglo antes de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, Dani? Lo que nos decías ahora, unos meses, y ya se estaba moviendo toda una evidencia de un Jesús resucitado, y que esto nos hace ver que 30 años, en menos de 30 años, podemos encontrar todo aquello que para nosotros es verdad. Entonces, en este momento, Dani, si nosotros, sería un trabajo interesante. Sé que ya hay gente que lo ha hecho y damos gracias a Dios por eso, entonces nosotros aquí lo compartimos, pero ¿qué pasa si nosotros nos diéramos la tarea de apilar, por ejemplo, de acomodar ciertos escritos antiguos como el de Aristóteles? Dicen los mismos investigadores que si ellos juntasen toda esa información escrita de Aristóteles, alcanzaría una altura no menos de 1 metro. Sí, es muy poco, la verdad. Pero si agarran toda la evidencia del Nuevo Testamento, entonces qué interesante es entender lo que Dios nos está dando y cómo Dios se está moviendo para que hoy nosotros tengamos esto como una referencia de una evidencia tan real. Y perdón, Dani, que me extendiera aquí un poquito en esta evidencia, porque empieza con el pueblo judío, el cambio que ellos tienen internamente y cómo eso después viene a provocar un cambio automáticamente sobre el pueblo gentil. Y hoy nosotros podríamos agregar tanto, y aquí podríamos hablar tanto, que en esta mañana, hablando de esto que el Señor hace, nos lleva a nosotros a entender lo que Cristo quiere para con la iglesia hoy. Así es. No, y una excelente evidencia al hablar de la historia como tal, al ver esa recopilación de arqueólogos que van descubriendo el Nuevo Testamento, que Pablo hace un trabajo excepcional. Para mí Pablo es uno de los mayores exponentes del Nuevo Testamento. Y podemos hablar de cómo todo este testimonio y todas estas evidencias van a llegar al último punto de los que vamos a tocar antes de hablar de la resurrección, que explica los hechos. Vamos a decir que las vidas de las personas en aquel momento van a empezar a ser cambiadas. Correcto. Y aquellos primeros cristianos tienen ese testimonio tan revelador y van a asegurar tanto de este proceso, de este momento, que van a ir marcando las futuras generaciones, y hoy por hoy podemos creerlo. Y podemos pensar también cómo en aquel momento los apóstoles, algunos que ven cuando ya Jesús es apresado, cuando Jesús, cómo desisten
o se frenan y se quedan como ahí, como diciendo, ¿ahora qué va a pasar? Y uno de los hechos más relevantes y podemos dar como precedente de una vida cambiada es cuando Jesús se le aparece a Pedro posterior de la resurrección. Pedro estaba como desanimado, estaba como triste, y Jesús le hace una pregunta muy interesante, que es una de las preguntas que más me ha marcado, es que si le amaba. Entonces, Pedro, ¿tú me amas? ¿Verdad? Entonces Pedro le respondía, lo hace 3 veces, no quiere decir como lo negó 3 veces, le pregunta 3 veces, ¿verdad? Sí. Pero sí hay una reflexión directa de ese momento, y Pedro es transformado por un encuentro después de la resurrección. Podríamos hablar de Pablo, podríamos hablar de del mismo apóstol que no creía, que quería ver la marca en sus manos, ¿verdad? Tomás, que estaba inseguro. Y cómo la resurrección o este proceso después de la resurrección va a dar un testimonio fuerte de que las vidas después de eso, de los apóstoles y las personas que siguieron, no fueron iguales. Entonces podríamos pensar en esa aparición, ¿verdad? Podríamos pensar en cómo el testimonio y cómo la iglesia va a tomar una fuerza de acción y las vidas empiezan a ser transformadas, no solamente por una cuestión de creencia o algo así, sino que Cristo o la verdad de Cristo o el Cristo resucitado es vida, es acción, es transformación, es esperanza para las naciones, es esperanza para el pueblo gentil, y cómo se aferraron a eso y sus vidas fueron transformadas, cambiadas, se generó todo un movimiento, la iglesia empezó a crecer, pasaron muchas cosas, los apóstoles viendo milagros, después posterior al Pentecostés, que ahorita lo vamos a tocar, pero cómo la vida de aquellas personas fueron transformadas para siempre. Y es que cuando uno va a las enseñanzas de Jesús en los evangelios, y uno ve a un Jesús haciendo milagros, señales, prodigios, sanando, y vidas cambiadas, sí, pero faltaba algo. Y en ese faltaba algo, el mismo Jesús dice, me es necesario regresar al Padre para poder enviar sobre ustedes el Espíritu Santo, para poder cumplir ese propósito eterno. Y tal vez sí uno ve en la misma evidencia de la Escritura que es suficiente para nosotros, que muchos aún, los mismos, y aquí podría uno hablar de los discípulos en especial, no querían que Jesús se fuera. No, ellos querían que Jesús más bien quedara ahí. Sí, claro. Y es interesante porque Jesús en el Evangelio de Juan hace una de las mejores oraciones que he encontrado para entender qué es una vida cambiada. ¿Verdad? Cuando Jesús va y ora por los mismos discípulos y así dice, y Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros, tenía que darse el acto de expiación y no quedarse ahí. Y eso es algo hermoso para nosotros como iglesia. El acto de expiación no se quedó en la cruz. El acto de expiación no se creó en la tumba. No, ese fue el punto de partida para que hoy, una vez más, al entender la resurrección de Cristo, nosotros nos gocemos y veamos, como lo acabas de mencionar, Dani, esa transformación, y que hoy digamos, hoy que puedo ir más allá de una cruz, puedo ir más allá de una tumba, porque hay un Cristo resucitado. Una vez más Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá aunque esté muerto. Así es. No, y ya para ir aterrizando todo el tema, la resurrección va a ser la evidencia más real de los hechos. Si no hubiera habido resurrección, nada de lo que estamos hablando hubiese pasado. Entonces podrían querer refutarnos, pero creo que la Biblia, el Nuevo Testamento, es uno de los documentos más fidedignos que existe. Amén. A nivel mundial. Amén. Y por eso hay tanto
tanta fuerza de acción, y la teología y la investigación que se ha hecho es una investigación veraz y real, y creemos en eso. Y como para ir aterrizando, y sabemos que ha sido un tiempo muy, muy especial, podemos pensar y visionar. Yo sé que las próximas transmisiones van a venir también, hablar acerca de ese proceso, porque está a las puertas de un avivamiento de la iglesia. Amén, amén. ¿Y por qué no decirlo en esta mañana, Dani? Hasta canciones hay. ¿Por qué no decirlo en esta mañana? Uno escucha que la tumba de Mahoma, ahí está. Y está él. Ahí están los huesos de él. Que en la tumba de Buda, ahí están los huesos de él. Que en la tumba del famosísimo, y hasta ahí llegó, Jesucristo hombre, y la gente tomando ahí ciertas cosas, y murió, y ahí están los huesos de él. De profetas, aún, ¿por qué no decirlo? Aún uno ve en la misma escritura profetas en el Antiguo Testamento, y los huesos de ellos estaban en las tumbas. Entonces, qué hermoso una vez más entender que, y pudiéramos seguir la lista, ¿verdad? Pero verdaderamente la evidencia más grande es encontrar a una tumba vacía, a un Jesús resucitado. Lo que hemos conversado en esta mañana nos lleva a una convicción muy, muy real. Y como lo decías, Dani, vamos en las próximas sesiones que vienen, en las próximas transmisiones, vamos a profundizar esto. Sabemos que nuestro obispo va a compartir más directamente el tema, y es que estamos una vez más a las puertas de vivir ese acontecimiento tan hermoso como fue el Pentecostés. Así es. Y una vivencia para nosotros en estos tiempos. No, y bueno, queremos agradecer de verdad por el tiempo que han sacado para poder escucharnos. Agradecemos ese tiempo especial, y con esto en la mesa, con estas evidencias, con todo este testimonio, queremos orar. Queremos orar para que muchas personas puedan sentirse seguras de que en quién han creído y hacia dónde se dirige la iglesia, y hay que proclamarlo. ¿Qué tal? Entonces, hermanos, y Dani, y cada amigo que está conectado, una vez más, gracias por el espacio. ¿Qué es lo que sigue, verdad? ¿Qué es lo que sigue? Es orar, creer firmemente en lo que el Señor está haciendo aún en medio de estos tiempos. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús tu bendición, Señor. Gracias por este momento tan especial, Señor. Gracias por el avivamiento, Señor, que estás provocando en tu iglesia en estos tiempos. Gracias porque hoy, con una convicción, Señor, y una fe clara, podemos decir a una sola voz: Jesucristo reina y reina para siempre. Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo, tú lo eres todo para nosotros. Gracias por ese sacrificio en la cruz, y gracias porque te levantaste de entre los muertos, siendo el primogénito de todos, Señor. Hoy honramos y glorificamos tu nombre, y en acción de gracias ponemos todo delante de ti. Oramos por las autoridades, Señor, del país, y oramos también por las autoridades de nuestra iglesia, para que, Señor, seamos los promotores, Señor, de seguir proclamando el reino tuyo, de seguir llevándolas, Señor, a cada lugar una palabra de vida, una palabra de un Jesús resucitado que hoy está en medio de su pueblo, que hoy está capacitando a su pueblo para seguir, Señor, entendiendo la voluntad del Padre. Y todo esto, Señor, en acción de gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias de verdad por compartir este tiempo y tener este tiempo con nosotros. Le animamos para que el próximo miércoles pueda conectarse también y pueda seguir aprendiendo y también seguir edificando por medio de la palabra de Dios. Amén.
para celebrar a mi libertador, las glorias de su majestad, los triunfos de su amor. Yo pudiera un sabio ser y en todo idioma hablar, y en 1000 palabras lograré mi alabanza expresar. Aleluya, aleluya, aleluya. Demos gloria a nuestro Dios. Frente a su trono cantaré con coro angelical, 1000 veces y más fuerte aún su nombre alabaré. Aleluya, aleluya, aleluya. Alaben a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Alaben a como un día será, estando frente a ti, y la hermosura contemplar de quien murió por mí. Ahora nos vamos a unir todos en una sola voz a cantarle a nuestro Rey de Reyes. Aleluya.